Mosca de David Cronenberg. Es una película de 1986. Por cierto, David Cronenberg ha hecho películas como Una historia de violencia, Scanners o Promesas del Este, entre varias, que está protagonizada por Jeff Goldblum, visto en Jurassic Park o en Thor Ragnarok, Gina Davis, vista en Thelma y Luis y Beetlejuice, y John Gett, visto en Sangre Fácil, el debut de Joel Cohen, y 13 Women, una película de la que hablamos allá por nuestro tercer programa, el de Historias Cruzadas, si no me equivoco. Vale, es una película ganadora del Oscar a Mejor Maquillaje y estuvo nominada al BAFTA a Mejores Efectos Especiales y Maquillaje. Se trata de un remake de la película de 1958, protagonizada entre otros por Vincent Price, y va sobre Seth Brundle, un científico que inventa unas cabinas que permiten la teletransportación de una a otra. Después de Bueno, varias pruebas... Dime. perdona, sí, que creía que habías terminado la sinopsis. Cuando acabe la sinopsis digo, no te Vale. preocupes. Eh, no pasa nada. Después de varias pruebas, Seth se utiliza a sí mismo como cobaya sin darse cuenta de que una mosca se ha colado en la cabina con él. Esto hace que después de la prueba empiece a sufrir extraños cambios en su cuerpo. Y ahora, Oscar, si quieres. No, sí, a ver, esta película es un remake, pero porque hay una cosa que pasa tanto en una como en la otra, Sí, sí. pero Sí, no a tiene nivel nada que ver temático no después. tiene nada que ver. O No, no, sea, no. porque si no me equivoco, de hecho, más famosa que la previa de Bill Death puede ser, digo, la propia La Mosca, puede ser ese capítulo de Los Simpsons en el que a Bart se le cambia la cabeza con una mosca. Es igual, es más Sí. popularmente De hecho, reconocido, pero es que aquí no pasa nada parecido en sí, sí. absoluto. De hecho, lo iba a decir, porque en Los Simpson, o sea, en la película de la mosca del 58, lo que pasa es que hay un hombre con cuerpo de hombre y cabeza de mosca. Mm. Y, y en Los Simpson hacen como una especie de homenaje a las dos, porque pasa lo mismo, o sea, es decir, una persona con cuerpo humano y cabeza de mosca, pero las cabinas son las de la película del... Pero recordar que eran Mm. las cabinas de esta película. Sí. Eh, sí, sí, creo que sí. Luego, vale, quería explicar antes de empezar la elección de esta película para el programa, porque, a ver, en un principio, cuando elegimos las películas, yo quería traer una de terror, no encontraba ninguna que se relacionase con este programa y dije La Mosca. ¿Qué pasa? Soy una persona muy insegura, entonces les pregunté a Oscar y a Dani a ver qué les podría parecer. Dani, como no la había visto, pues no me pudo decir nada, pero Oscar sí que vio cierto sentido a la hora de introducirla. Hacía tiempo que no la veía, vuelta a ver, creo que sí tiene sentido. Es más, esta película dura más o menos pues hora y media, casi como todas las que hemos traído hoy. Y durante los primeros 30 o 40 minutos, realmente lo que hace la película es mostrarnos el comienzo de una relación, el desarrollo de la misma, obvia todo lo que tiene que ver con el tema de la creación de estas cabinas. De hecho, lo único que vemos en la película es un diálogo que le dice Jeff Goldblum a Gina Davis sobre cómo funciona, cómo más o menos lo va haciendo, ¿no? Pero Mm. poco más. Y De hecho, creo estéticamente, todo el entramado de ciencia ficción de esta película es bastante ramplón a la hora de mostrarlo. O sea, no tiene espectacularidad alguna. Te lo están poniendo no, como no, si no. fuera una tostadora. Lo que pasa que Sí, sí, tiene un elemento de ciencia ficción. Y también me sí. parece que un poco esta película puede tratar sobre relaciones porque es muy... parece Cronenberg muy poco interesado en sí, en la dimensión particular que puede tener el elemento de ciencia ficción durante prácticamente la primera hora de la Lo único. película. Mm. Sí, de hecho, creo que es una jugada muy inteligente en ese aspecto. Quiero decir, una jugada muy inteligente gracias a Cronenberg, a George Langeland y Charles Edward Poe, que son los guionistas de la película, porque el hecho de aprovechar media película para mostrarte esta relación, yo creo, por lo menos a mí me pasa, que pueda llegar a empatizar con los dos personajes principales y luego, cuando llega lo gordo,
puedes preocuparte por ambos. O sea, es decir, Gina Davis, porque está viendo como una persona, la persona a la que quiere, se está muriendo, está cambiando, está quedando pues, hecho mierda, Mm. básicamente. Y Jeff Goldblum, porque es un personaje que en un principio, o sea, no es un personaje malo, o sea, es una buena persona, Es la versión ochentera de Sheldon Cooper. Sí, 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 Es sí, el fricazo mm, rarísimo que hay. De hecho, sí, eso de que le diga, jo, tío, debes de oler a mierda, todos los días llevas la misma ropa. Y abre el armario mm, y tiene tiene 5 la trajes misma ropa. exactamente iguales. Mm, mm. Que de hecho me gusta también como luego cuando se hace el cambio y empieza a cambiar, ¿no? Ya su actitud es mucho más macarra, se pone trajes de cuero, eh, toma cantidades enormes de azúcar, ¿no? Me parece, o sea, ese desarrollo muy bueno. Y además, Jeff Goldblum, tanto Gina Davis como Jeff Goldblum creo que están espectaculares. Y sobre todo Jeff Goldblum, para mostrar ese cambio, o sea, hay un gesto que hace cuando, cuando empieza a cambiar, que es como un gesto espasmódico, ¿no? De mosca. Cada vez que está hablando con Gina Davis o cuando cada X tiempo, es como que hace así un gesto Bueno, acabo de hacer un gesto para la gente de YouTube que nos esté escuchando en Evox, Spotify y tal, no me va a ver evidentemente, pero vamos, básicamente es un gesto espasmódico y creo que a nivel interpretativo funciona muy bien y yo creo que es eso, que te preocupas luego, pese a que el personaje acaba siendo o sea, muy malo, quiero decir, porque luego tiene unas intenciones bastante malvadas. eh, Creo que te preocupas por él y por ella. También he de decir que el tercer personaje en discordia de esta película, John Geth, si algo malo tengo que decir del guión y de cómo trata a sus personajes, yo creo que este es el que queda más. Creo que es el que está mucho peor escrito. Lo digo porque este personaje te lo plantan al principio, es el jefe de Gina Davis, te lo plasman como un personaje. ¿Y qué pasa? Que esa actitud, una actitud, quiero decir, de persona, que luego no verías que ese personaje tuviese una actitud luego que avanzase hacia una actitud más positiva, pues lo hace sin un sentido muy claro. Es Yo es que decir, pasa ni de ser... siquiera creo que cambia una actitud positiva. Simplemente cambia Sí, a un mal menor. no, pero Por... es que sabes lo que pasa, que yo veo, Hmm, por ejemplo, es que tiene una actitud que es eso, que llega a un punto en que si su actitud se correspondiese en la segunda parte de la película con su personaje, a Gina Davis la dejaría de lado. O- ya. Una vez sabe lo que pasa, la ayuda, es empática con ella, cuando es un personaje que antes no había dado muestras de eso. Es que en sí Entonces es yo un creo que en ese personaje aspecto, creo que, incoherente total. O sea, al principio, claro. casi cuando sale, la persigue, Mm, la persigue a escondidas y justo le pilla en una mm, tienda y dice, te he estado esperando. Digo, pero cállate, ¿por qué la confiesas? O sea, si simplemente mm, dices, me he encontrado contigo en el centro y te he pirado, no, no, te llevo siguiendo todo el día. Pero madre mía, qué poquita luz a la hora de... Sí que es curioso que esta película empiece en una fiesta y que es mm. marcadísimo que solo tiene 3 personajes en toda la película. Y Sí, sí, yo sí. había visto antes esta película y no recordaba la percepción de que únicamente existen 3 personajes en toda la película. Jeff Goldblum me parece de los actores más... A mí me parece de los actores más carismáticos que ha tenido Hollywood nunca. Y me parece que mucha, sobre todo en Jurassic Park, se puede recordar, creo que directamente en Jurassic Park 2, Spielberg de alguna forma le guiñó cuando hubo esa escena de gimnasia en la que una chica empieza a dar volteretas en una barra, Spielberg se estaba acordando de esta escena dentro de esta película. Mm, Yo a Cronenberg le había visto mucho de adolescente. Esta película en concreto no era de las que más me gustaban de él. De hecho, su maquillaje me parece de las cosas más asquerosas que he visto nunca. O sea, vistas las películas más desagradables que he visto, me parece más desagradable que la película de Saló. Me parece
me parece tremendamente asquerosa la textura, el que el personaje esté continuamente vomitando, que se le parta por la mitad en un momento la cabeza. Pues, me parece que es muy repulsiva dentro del cine de Cronenberg, que Cronenberg sí que tiene un gusto por lo desagradable, muy generalizado. Es como su punto más álgido para mí, sin Eh, duda. esto es que lo digo, es casi lo más importante que apunté y era como, lo apunté en el sentido de una pregunta, lo apunté como pregunta. A ver, yo no he visto más que esta película y la de Una historia de violencia, que por cierto veo una similitud en cuanto al montaje. Me parece un tío que es bastante rápido con el montaje, no se tira mucho tiempo con un plano y demás. El Oscar de esta película es a mejor maquillaje, de hecho. Pero os quería preguntar en cuanto a este rollo que una vez parodió Ricky Morty, de que, de que hay unos Ya sé. Cronenbergs y no sé qué, y Los todos somos Cronenberg. unos Cronenbergs y tal. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Que este tío, las películas que hace son de asquerosidades o De cómo? hecho, Porque, claro, en La Mosca sí que lo he visto, y lo del mm, vómito corrosivo, que es como lo más asqueroso que hay y tal, mm. sí que lo he visto, pero digo, no sé si es que solo es esta peli por la que es No, famoso. Incluye elementos así en todas sus películas, pero yo creo que en esta película es en la que más tiempo abarca. O sea, tiene películas con elementos desagradables, pero es muy inteligente como para eh, haber entrado en una historia humana y cuando la historia ya está casi cerrando, mostrar un elemento así. mm. Recuerdo, por Sí, de ejemplo, hecho, Cromosoma 3, que una mm, película de hora y 20 y hasta que no quedan menos de 10 minutos no ves un elemento repulsivo real. O mm, Inseparables, por ejemplo, mm. Videodrome también, más actuales, aunque ya existen. Es como... Son cosas muy desagradables, pero nunca hay morbo en ello. En esta película yo creo que tampoco tiene morbo, pero creo que sin duda en la que es más extremo a la hora de ser desagradable con ella. Lo que pasa es que tiene una percepción él de... bueno, se han dicho mucho de teorías que tiene él de su interés en los órganos, en la estética de los órganos internos del cuerpo, de todo eso, pero me parece que más allá de eso siempre se protege dentro Mm. de un verdadero interés en contar algo Sí, ajeno a únicamente mostrar guarradas. Y de claro. hecho, creo que Cronenberg hace un salto y una historia de violencia, Promesas del Este y todas las películas que ha hecho después ya no tenían ninguno de estos elementos. O Bueno, tengo que sea, decir que, bueno, no la he visto todavía, pero la última película que he estrenado en 2022, No. Crímenes del Futuro, esa sí hmm, y esto me viene perfecto para explicar una cosa que quería, que nunca hemos hablado de ello, un concepto de eso, que es el body horror. O sea, es decir, existe un concepto en el cine, sobre todo se atribuye a películas de terror, que digamos es cuando se nos muestra en una película, es una malformación, una alteración en el cuerpo que cuenta con un punto grotesco en ella. David Cronenberg es uno de los máximos exponentes de este concepto dentro del cine, pero por ejemplo podemos verlo en multitud de películas. La Cosa de John Carpenter, Akira de Kazuhiro Tomo tenía elementos, hmm. creo que además es el primer anime que utiliza el body horror, ¿no? Brain Dead de Peter Jackson, Hellraiser de Cliff Barker, el remake de The Blob de Era Chuck muy Russell, ochentero en sí, claro. esa idea. Sí, El Vengador Tóxico el también Vengador jugaba a eso. Tóxico, The Swamp relacionándolo Thing. con, claro, Slither de James Gunn. Incluso hay un elemento muy bestia de body horror en Men de Alex Garland. Oscar, creo que tú no la viste todavía. Ah, Dani si es la, verdad, sí, sí, Dani si sí. la vio. Incluso ni nos vamos atrás en el tiempo, Frankenstein, ¿no? También sería un ejemplo. Así que Bueno, me ha venido más el perfecta esta Frankenstein de la pregunta. Hammer, que es más un Claro, organismo humano modificado sí, más sí. que el otro que es más caricaturesco, el más clásico Sí. de la Universal.
Sí, bueno, decía que me ha venido perfectamente la pregunta de Dani y el comentario de Oscar para meter Sí. del comentario esto del body horror. Pero de hecho, la de Crímenes del Futuro, sobre todo teniendo en cuenta que llevaba 8 años sin hacer película Cronenberg, esa casi la ha hecho por un reclamo para los fans a la hora de ir deliberadamente a rescatar los elementos que le hicieron más famoso. Aunque creo que los que más beneficio le dieron fueron precisamente estas de Promesas del Este y una historia de violencia y tal, en el que contaba una historia que, si bien no era nada plana, se alejaba mucho del su patrón estético anterior, que de verdad digo, a mí me resulta fascinante. Muchas de ellas ya he dicho antes que las vi durante la adolescencia, que igual es ese momento en el que sí que tienes ese instinto un poco más de descubrir más cosas. Igual te llama la atención por ser grotesco, pero en su caso te encontrabas más. Yo recuerdo eso, con esas edades que se puso de moda el Cien Pies Humano, a Serbian Film. Mm. Esta película no tiene nada que ver, porque, mira, esta película decimos que es muy asquerosa, pero en esta película, cuando este personaje se fusiona y empieza a enfermar, estás viendo una persona muriéndose y cómo Gina Davis está viendo cómo se va degradando una persona hasta morir. En esas otras películas únicamente era ver guarradas por ver guarradas. Aquí estás viendo eso, cómo te cambia, cómo podría ser que tiene, pues, probablemente siendo en los 80, el efecto que tiene en la piel en un momento se parece a las personas que enfermaban de SIDA en esos años 80 casi por primera vez. Probablemente sea algo que tenía muy presente el equipo de Cronenberg cuando hizo esta película. Eh, bueno, es singular cuanto menos, y a mí me parece que es el mayor exponente del cine canadiense que ha habido, aunque haya otros que hayan hecho una película en particular y que esa sea muy grande, como el de Dallas Buyers Club, que creo que también era canadiense. Sí. Muy bien, pues Vale, espera, pero no hay nada más que decir. Nada, quería decir dos cosillas. Una que tuvo una secuela estrenada en 1989, protagonizaba Rick Stoltz, que lo hemos visto en Pulp Fiction, por ejemplo, y en la que solo repetía John Guest. Es una película que vi hará 5 años. No tengo un recuerdo excesivamente malo de esa película, pero tampoco excesivamente bueno. Entonces, Vale, bueno. una cosa, eh, porque ahora que has hablado de la secuela, me has recordado de un tema que trata esta película de 1986, el aborto, con total naturalidad. ah, Es 1986, la chica dice voy a mm, abortar y no la dice, no, no hay cuestionamiento ni nada en ningún momento. Que también me parece muy a no, no, no. destacar que, que dieran naturalidad a una cosa así. No, eso. Mm. Vale, y ya para cerrar, decir dónde está. Está en Disney Plus. Y, y eso. ujú, muy bien, una peli muy Disney ahí en Disney Plus. Vamos a cerrar ya el programa, vamos con Dejad paso al mañana del 37, que nos la trae Oscar.